Que el Señor le bendiga de una manera muy grande en esta hora. Para mí, como siempre, es una bendición poder saludarle en el nombre de Jesús y poder decirle de que Él le ama. Bienvenido a este canal de prédicas cristianas, en donde con ayuda del Señor he estado compartiendo algunos temas acerca o temas bíblicos. Y en esta ocasión le invito a que una vez más pueda quedarse en este canal y pueda escuchar esta palabra que seguramente edificará su vida. Quiero leer el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 14 y verso 15. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Quiero meditar bajo el tema cómo mantener mi liberación. Repito, el tema que quiero compartir en esta hora es cómo mantener mi liberación. El pasaje que leí habla acerca de una persona, habla acerca de un hombre que era paralítico y que estuvo varios años en un estanque, en Bethesda. Era un lugar donde un ángel cada cierto tiempo bajaba, movía las aguas de ese estanque, y el que primero caía al lugar, o se aventaba y caía dentro del lugar de las aguas, era sanado. El primero que tocaba las aguas, después que el ángel movía las aguas, era sanado. Ahora bien, ahí había mucha gente enferma, esperando a que el ángel bajara y moviera las aguas para poder lanzarse y tocar las aguas para ser sano. Se encuentra este hombre ahí dentro de esta gente que estaba enferma. Este era un paralítico. La historia o el pasaje dice que Jesús en cierta ocasión llegó a este estanque de Bethesda. Estaba este hombre. Jesús tuvo una conversación con este hombre. Jesús le dice, y Jesús termina obrando sanidad en la vida de este hombre. Jesús termina sanando a este hombre. Jesús le dice a este hombre: toma tu lecho y anda. Y aquel hombre tomó el lecho, tomó y las cosas que él tenía y caminó, se fue de ese lugar. Recibió sanidad, recibió ese milagro. Pero Jesús se lo encuentra en cierto lugar después de que había sido sanado. Y Jesús le dice algo a este hombre. Jesús le dice: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y eso es lo que yo quiero meditar. Es lo que yo quiero compartir en esta ocasión. Cómo usted puede mantener su liberación. Nosotros hemos sido libres. Muchas veces las personas piensan que liberación es algo que se ministra cuando alguien está endemoniado, está poseído. Y en parte tienen razón. Eso es una liberación que se ministra. Pero en realidad es que la liberación es algo que debemos mantener o ejercer como algo cotidiano. De acuerdo al diccionario, la liberación se define como una acción que consiste en liberar o poner en libertad a alguien. Y la palabra de Dios también nos habla al respecto en Lucas capítulo 4, verso 18, dice la palabra: el Espíritu del Señor, dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús nos libertó. Todos los días estamos en peligro de ser oprimidos porque estamos en el mundo, pero es nuestra responsabilidad mantenernos consagrados y ocupados por el Espíritu Santo. Hoy aprenderemos 3 puntos claves que nos ayudarán a mantener nuestra liberación. Y es que quiero compartir 3 puntos claves que nos ayudarán
a que permanezcamos en libertad. Siguiendo este pasaje o el contexto de este pasaje, dice que Jesús vino a libertar a los cautivos, entre los cuales yo era uno de ellos, cautivado por el enemigo, esclavizado por el enemigo. Y muchos de los que me están escuchando fueron esclavizados, estuvieron en cautiverio. El enemigo los tenía esclavizados, los tenía cautivos. Algunos o unos de los que me escuchan posiblemente estuvieron atados a un vicio, posiblemente del cigarro. Otros posiblemente estuvieron atados a la droga. Otros posiblemente estuvieron atados al alcohol. Eran alcohólicos. Otros posiblemente habían áreas de su vida a las cuales estaban atadas, las cuales el enemigo tenía atado. Pero el día que venimos a los pies de Jesucristo, nos rendimos a Él, le entregamos nuestra vida completa. En ese momento Jesús nos libertó a través de la sangre preciosa. Jesús nos hizo libre porque Él dice que vino a libertar al cautivo, dentro de los cuales, repito, muchos de los que están escuchándome acá fueron cautivos por el enemigo, pero Jesús los libertó. Ahora, ¿de quién depende de que usted pueda seguir libre de todo eso de lo cual Jesús lo libertó? ¿Será que depende de Jesús o depende de usted mantener su liberación? La respuesta es: Jesús ya hizo la obra, Jesús ya lo libertó. Ahora la respuesta es: usted debe de mantener su liberación. Usted debe de mantenerse libre. Jesús a usted lo llamó a ser libre, no esclavos, a estar en libertad y no esclavizado por el enemigo. Pero repito, Jesús ya hizo la obra en la cruz. Jesús ya hizo la obra en su vida. Ahora depende de usted seguir siendo libre, mantener su liberación. Depende de usted. El tiempo que estamos viviendo en este año 2020 a causa del COVID-19 o del coronavirus, hay peligro de que muchas personas vuelvan a caer en las manos del enemigo. Hay peligro que el enfriamiento venga a ciertas personas y puedan ser cautivas nuevamente. ¿Y por qué hay peligro? La respuesta es porque las iglesias están cerradas. Las iglesias se han cerrado. Cuando hablo de iglesia estoy refiriéndome al local, o más bien dicho sería los locales donde la iglesia se reunía están cerrados. Están cerrados, se han cerrado esos locales donde la iglesia se reunía. Ahora, hay peligro porque muchos pueden caer en enfriamiento, pueden descuidar la oración, pueden descuidar la intimidad con el Señor, pueden descuidar la búsqueda con el Señor. Ya no están buscando, ya no pueden seguir orando. Y ese es el peligro que está corriendo muchos en esta ocasión. Si dejas de orar, si dejas de buscar al Señor, si dejas de consagrarte, corres peligro a volver a ser esclavizado por Satanás y que el Señor lo reprenda. Por eso quiero darte tres claves, tres puntos principales para mantenerte libre. Tres principios. Principio número 1. Desarrollar una vida continua de oración. Principio número 1 para mantener tu libertad es desarrollar una vida continua de oración. Mateo capítulo 26, verso 41. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Repito, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús dijo, como principio para mantener tu liberación, es que desarrolles una vida continua de oración, que estés velando y que estés orando para no entrar en tentación o para no caer en tentación. Es que si dejamos de orar, es que si dejamos descuidamos nuestra vida de oración, corremos peligro a enfriarnos. Y una persona que se enfría, por ende no va a buscar del Señor. Por ende no se va a estar santificando. Por ende no va a estar buscando de la presencia de Dios. Y entonces el enemigo va a volver a cautivarlo. Reprende todo enfriamiento en tu vida.
Este es un tiempo en el cual debemos de estar o seguir buscando la presencia del Señor. Aunque no nos estemos reuniendo en un local, aunque la iglesia no se esté reuniendo en un local, en tu casa debes de mantenerte orando fervientemente. Porque si te descuidas, corres peligro de volver a ser cautivo. Reprendemos ese espíritu de cautiverio, el cual el enemigo muchas veces está metiendo en el pueblo. Así que levántate en oración, no te descuides, no descuides la comunicación con el Señor. Busca al Señor, busca al Señor. Dice también la palabra del Señor, como dice lo siguiente: el Señor Jesús habló de velar y orar para no caer en tentación. Una de las cualidades que desarrollamos en la oración es el dominio propio. Quiere decir que entre usted más ora, va a tener más dominio sobre su cuerpo, más dominio sobre los deseos carnales que muchas veces visitan nuestra vida o nuestra mente. Por eso es necesario una vida de oración, porque sin oración no hay dominio propio. Con oración hay dominio propio. Sin oración es fácil caer en la tentación. Con oración podemos reprender la tentación y no caer en ella. Esta virtud es la que nos permite no ceder ante la tentación y mantenernos firmes. La intimidad con Dios es lo primordial y lo que nos sustenta. Si no estamos alimentando y fortaleciendo nuestra relación con Dios, entonces corremos el peligro de caer en la tentación y mezclarnos nuevamente con el mundo después que el Señor nos puso en libertad. No permitamos eso. Dios nos ha llamado a vivir una vida en santidad. Esto significa vivir apartados con un propósito exclusivo. Es decir, ser diferente, apartados del montón. Primera de Pedro capítulo 1, verso 16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Bendito sea Dios. Principio número 2 para mantener mi liberación es ejercer disciplina y dominio propio. Lucas capítulo 9, verso 23 dice lo siguiente: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Tome su cruz y sígame, dijo el Señor. Tome su cruz y siga al Señor diariamente. Rompa los viejos patrones y hábitos que lo han mantenido ligados a los espíritus malignos. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y crucificar nuestra propia carne. Si los apetitos y deseos de la carne no se llevan a la cruz, a los pies de Cristo, se deja una puerta abierta para que los demonios regresen, y reprendemos eso. Cierre toda puerta, no le dé chance al enemigo. Cierre toda puerta que pueda tener abierta o que esté abriendo en su vida espiritual, porque el enemigo, con un poquito que se abra, él se mete. Mateo capítulo 12, verso 43 al 45 dice lo siguiente: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no la halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí.
y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Se da cuenta por qué es urgente o es necesario que mantengamos nuestra liberación? ¿Se da cuenta por qué es necesario que vivamos una vida de oración? ¿Se da cuenta por qué es necesario tomar la cruz de Cristo y seguirlo? Negarnos nosotros a los deseos carnales, a cerrar toda puerta en nuestra área. Porque si no se cierran puertas, el enemigo regresa. Si usted no mantiene su liberación, si usted no se mantiene buscando la presencia del Señor, le está abriendo puerta al enemigo o al espíritu inmundo para que regrese. La Biblia dice en este pasaje, habla acerca de un hombre. Es una parábola. La parábola trae una enseñanza espiritual. Dice la Biblia que este hombre fue liberado de un espíritu inmundo. Y este espíritu inmundo salió del cuerpo del hombre. Cuando habla de casa, habla de cuerpo. Salió del cuerpo del hombre, se fue por lugares secos, anduvo por allá. Pero al cierto tiempo dijo, volveré a mi casa, volveré donde salí. En otras palabras, volveré a visitar el cuerpo de donde salí. Y cuando este espíritu llegó, no la halló llena de la presencia de Dios. No la halló consagrada, no la halló limpia con la presencia del Señor. Y entonces dijo, voy a ir y voy a tomar otros 7. El que salió era 1 y 7 que tomó y trajo 8. Y la Biblia dice que el postrer estado de aquel hombre vino a ser peor que el primero. ¿Se da cuenta? Porque hay muchas personas que después que vinieron a Jesucristo, los libertó. Muchas personas no se cuidaron, no mantuvieron su liberación. Volvieron a dejarse cautivar por el enemigo. Y esas personas cambian, son muy diferentes. Eran peor que al principio. ¿Se da cuenta por qué las personas son peores al principio? O después que recibieron a Jesucristo. Las personas vienen a estar en un estado peor después que reciben al Señor. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué? Porque entonces ya no es un espíritu el que regresa, sino son 7 más. 1 y 7 son 8. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Alguno de ustedes pudo ver a alguien que vino a los pies de Jesucristo y se alejó. Y después dice, pero en vez de cambiar para bien, se puso peor ahora que ya no está yendo a la iglesia. Ahora entiende por qué las personas al dejar de ir a la iglesia se ponen peor. Porque ya no es 1 el que regresa, sino 7 más. Repito, 7 más 1, 8 espíritus malos que regresan a la vida del hombre, a volverlo a atar, a volverlo a tener esclavizado. Así que mantenga su liberación. Cuídese, cuidémonos en el nombre maravilloso de Jesús. Tome autoridad y lleve todo pensamiento cautivo en obediencia a Dios. Usted tiene el poder para dominar sus acciones, pensamientos y sentimientos. La realidad es que todo depende de su disposición y compromiso. Aquí hay que tener compromiso con el Señor. Aquí hay que comprometernos con el Señor Jesucristo a pelear la buena batalla, a seguir viviendo en santidad, a no dejarnos cautivar. Así que depende de usted. Principio número 3 para mantener mi liberación es ser lleno del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, verso 18 dice, y no os embriaguéis de vino en lo cual hay disolución, mas es lleno del Espíritu. Es importante mantener su templo, el templo del Señor, nuestro ser, ocupado y lleno del Espíritu Santo. Porque si no se mantiene ocupado, si no se mantiene lleno del Espíritu Santo, algo más puede ocupar ese templo, algo más puede ocupar su cuerpo. Ejemplo, malos pensamientos, desánimos, enojo, envidia, celos, indiferencia, etcétera, etcétera. No permitamos que esto llene nuestro cuerpo. No permitamos que esto llene el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo. Mantengámoslo consagrado, mantengámoslo lleno de la presencia del Señor. Cuando estamos llenos de la presencia de Dios, no hay lugar para nada ni nadie. Más, entonces podemos ser usados por Dios. Dios quiere usarle, pero usted debe despojarse de todo lo que no va de acorde a una
persona libre para que Dios use su vida. Bendito sea Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, dice Primera de Juan capítulo 3. Así que si usted nació de nuevo, no puede permanecer en el pecado. Debe de cambiar, debe de buscar de la presencia del Señor. Debemos de ser llenos de la presencia de Dios. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Manténgase libre. En un tiempo vivía pecando, pero cuando vino los pies de Jesucristo, Él lo hizo una nueva persona por el nuevo nacimiento. Pero ya no se puede seguir viviendo una vida de pecado. Debemos de alejarnos de eso. Debemos de alejarnos del pecado. Llenémonos de la gracia. Llenémonos del Espíritu Santo. Y se dará cuenta que no habrá cabida para algo malo. Ya no habrá cabida para el pecado. Porque donde mora el Espíritu Santo hay libertad, pero libertad para seguir viviendo una vida en santidad. Donde mora el Espíritu Santo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no habrá espacio para que malos espíritus entren. No habrá espacio para algo más, sino solo para el Espíritu Santo. Conclusión de este tema. Juan capítulo 8, verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Acabo de resumir 3 puntos claves que nos ayudarán a mantener nuestra liberación. Recuerde que uno de los puntos fue desarrollar una vida continua de oración. El otro punto fue, o el otro principio fue ejercer disciplina y dominio propio. Y el tercero fue ser lleno del Espíritu Santo. Estos puntos clave nos ayudarán a mantener nuestra liberación para poder disfrutar la libertad dada a nosotros a través de Jesucristo para ser usados. Tenemos autoridad. Dominemos nuestro cuerpo y no permitamos que el enemigo se salga con la suya. Le invito hoy le hago una invitación a que mantenga su liberación o que la pueda recibir su liberación hoy mismo a través de reconocer a nuestro Señor Jesús en su corazón como su Señor, como su Salvador. ¿Usted quiere recibir su liberación en esta hora? ¿Usted quiere recibir su liberación? Ya no aguanta más la vida que vive. Ya no aguanta más la vida que lleva. Ha intentado por méritos propios y no ha logrado dejar lo que lo está atormentando. Ha querido dejar las drogas y no puede. Ha querido dejar de fumar y no puede. Ha querido dejar tantas cosas que hay en su vida y no puede. Eso lo tiene cautivo. Hoy le invito a que reciba al Señor Jesucristo. Hoy le invito a que lo reciba en su corazón, en su vida, como su Señor y Salvador. Y experimentará una liberación en su vida. ¿Usted lo quiere hacer? Repito, usted hoy lo quiere hacer. Si usted hoy lo quiere hacer, haga esta oración conmigo y dígale: Señor Jesús, reconozco que he pecado y que tú moriste por mí. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi Señor y Salvador personal. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, yo lo felicito. Créame que de aquí en adelante usted experimentará una liberación total, pero es necesario que continúe viviendo una vida en oración, que ejerza dominio propio, que cuando llegue el deseo de volver a hacer lo malo, usted ejerza el dominio propio y le diga: no. Pero ¿cómo va a ejercer el dominio propio? Desarrollando una vida de oración. Y usted va a ejercer dominio propio y va a ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces podrá decirle al enemigo no y no. Lo felicito si usted hizo esta oración. Busque un lugar donde congregarse.
Busque de la presencia del Señor en su casa. Mantenga esa liberación. Manténgase libre. Yo lo bendigo hoy en el nombre de Jesús. Yo lo bendigo hoy. Padre, te doy gracias por aquellos que hicieron la oración de fe, aquellos que te recibieron en su corazón hoy, Señor, a través de esta prédica, a través de esta oración que se hizo. Yo los bendigo en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados. Espero de que esta predicación de la palabra de Dios haya sido de mucha bendición para su vida, ya que ese es el propósito de llevar un mensaje de esperanza. Si el Señor me lo permite, en otra ocasión estaré compartiendo otro tema acerca de la palabra de Dios. No se olvide suscribirse, compartir esta prédica para poder edificar a otros, para poder alcanzar a otros a través de esta predicación. Bendiciones, hasta una nueva oportunidad, si Dios así me lo permite, en su misericordia. Amén y amén.